Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a todos. Programa El Mundo Actual. Estamos llegando en este momento en un horario especial e inusual porque mañana pues no lo tendremos a mediodía como es normal, pero lo estamos haciendo el día de hoy para que usted lo siga compartiendo durante toda esta noche y mañana. Vamos a tocar un tema sumamente importante por todas las cosas que se están dando y sobre todo por las confusiones a veces que se dan en esa cantidad de personas que tal vez no lo hacen con malas intenciones, algunos simplemente lo hacen por buscar cantidad de personas que le lleguen, pero se salen a veces de los contextos o de los significados o de las interpretaciones de las Sagradas Escrituras. El tema que quiero compartir con ustedes aquí en este momento, que es la noticia otra vez fuerte en cuanto a esta guerra que inició el 28 de febrero de este 2026 entre Estados Unidos, Irán y en algún momento también Israel. Vamos a hablar del tema confusiones escatológicas en la guerra de Irán. Los tribulacionistas, como algunas personas, no quiero mencionar su nombre, le decimos tribulacionistas porque ellos enseñan que la iglesia pasa por la gran tribulación. Creen que esta guerra es parte de la gran tribulación y por eso creen en Apocalipsis capítulo 9, 14. Y a continuación comienza a leer esta lectura y después ya nos quedamos analizando el tema. Aquí primeramente quiero compartirles con ustedes esta foto que siempre se ha hablado. El impresionante río Éufrates. ¿Sabía usted que el río Éufrates, que al final desagua junto con el río Tigris y va a desaguar o caer más bien en el Golfo Pérsico, está más o menos a unos 1200 kilómetros de lo que hoy se conoce como el Estrecho de Hormuz? Estos dos ríos, tanto el Éufrates como el Tigris, se dicen los expertos que fueron parte de esos 4 ríos que se mencionan en el libro de Génesis, en la parte de la creación del área donde pudo haber estado el jardín del Edén. Pero Éufrates no solamente es parte de esa historia, sino también porque en Apocalipsis, precisamente aquí, donde vamos a leer, se le menciona. A continuación, la lectura 9, Apocalipsis 9, 13 al 16 dice así: y el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Tercera parte, mire, eso está hablando de una cantidad enorme. Y el número de los ejércitos de los jinetes. Esa es la lectura que hemos tenido. Y les quiero pedir que se queden para que hagamos un análisis completamente sobre este conflicto en el Medio Oriente. Pero antes no podemos pasar por alto no solamente una serie de cosas que están pasando, como la situación que, aunque sea gotas, pero se va tratando de recuperar, o la crisis catastrófica de los 2 terremotos simultáneos, 40 segundos el uno del otro, que causó un dolor profundo en el país de Venezuela, donde los cálculos podrían llegar hasta 10,000 los muertos. Eso por las mortajas que mandó las Naciones Unidas. Más 6,5 millones de venezolanos ahí mismo por ese terremoto, como personas damnificadas.
Muchísimos de ellos que lo perdieron todo, sus casas y todo. Como hispanos nos unimos a ese dolor. Pero también, en este momento, antes de entrar en el tema, como cristianos, unámonos en oración por estas dos familias que han sido golpeadas porque son nuestros inmigrantes. Lo que suceda con nuestros inmigrantes aquí en Estados Unidos nos duele a todos también. Con la situación trágica que pasó con este inmigrante mexicano, trabajador, con un buen testimonio, con una familia, con hijos nacidos aquí, y que perdió la vida en este trágico incidente la semana pasada en Houston, Texas. Y también con este joven colombiano que ayer, en el mismo situación, perdió la vida. Estaba en ese momento junto a su niña de 3 años, quien vio todo el escenario, dicen los expertos. Nos unimos al dolor de esas familias como inmigrantes. Y debemos de orar para que Dios dé consuelo a esa familia. Porque como cristianos no podemos pasar insensible al dolor de lo que le pase a todo el mundo, no importa qué color sea o de qué religión sea. Como seres humanos y como cristianos debemos de sentir compasión y nuestras oraciones, porque eso es lo que nos manda la Biblia, de orar por todos, por todos. Y si tenemos que dar palabras de consuelo, palabras de ánimo y palabras de esperanza a quien sea, tenemos que hacerlo, porque eso nos ordena las Sagradas Escrituras. Pero entremos a hablar de este tema que se volvió, estaba en esa pausa y que ha entrado en este momento en una etapa difícil. De nuevo, y en ese panorama difícil de predecir entre qué va a pasar la próxima semana, ¿se van a parar o no se van a parar? Estamos hablando de esta guerra que, como dije, inició el 28 de febrero, pero oficialmente ya como guerra. Pero como vamos a hacer un análisis histórico aquí, dice un dicho que quienes desconocen la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Y por eso sería bueno que ustedes, los que están en vivo, junto con su servidora en este momento, se hagan la pregunta de corazón a corazón. ¿Realmente quién inició esta guerra? Para los que son antiamericanistas, es fácil decir que fue los Estados Unidos o los yanquis o como ustedes quieran llamar. Para los que son antisionistas, fácilmente dicen, estos judíos iniciaron esa guerra. Pero si vamos a la realidad, a la historia, nos vamos a dar cuenta entonces quién verdaderamente inició esta guerra y si esta guerra tiene connotaciones políticas o connotaciones religiosas. Los expertos dicen que cuando una guerra es cuestión política, es mucho más fácil encontrar al final una solución. Pero que cuando se trata de una guerra religiosa, como ha habido en toda la historia, dicen, entonces las consecuencias son difíciles de predecir al fin y sumamente delicadas porque se torna una cuestión espiritual, o sea, del mundo espiritual. Como vamos a analizar en este tema importantísimo
que estamos tocando. Así es que, una vez que ya le dejamos la pregunta, ¿quién cree usted que comenzó esta guerra realmente? Porque para los que están desconectados de la historia o que se dejan manejar por el espíritu de las redes sociales, que es la crisis profunda que estamos pasando, sin lugar a duda, las profundas desinformaciones que se dan en las redes sociales, múltiples de veces impregnada de muchísimo sensacionalismo y más que verdades, deseo de alcanzar número, sin importarles la tergiversación a veces de la historia o de la noticia o de la realidad, y a veces hasta la propia interpretación de la Biblia. No cabe duda que estamos viviendo esos momentos profundos que habló el apóstol San Pablo. Esas palabras que en aquel momento él como escatólogo, porque es uno de nuestros escatólogos de la Biblia, estaba hablando bajo el poder del Espíritu Santo cuando escribía esas cartas tanto a Timoteo, a Tesalónica, a los Corintios, a Tito. En aquel momento, sin darse cuenta Pablo que estaba, aunque él dice en algunos momentos, esto para los tiempos finales. Al decir los tiempos finales son estos tiempos que estamos hablando. Que no cabe duda, son tiempos finales. Momentos críticos. Momentos difíciles. Como igual este fin de semana que estuve en Houston, Texas, y me tocó estar en 3 diferentes iglesias. En cada uno de los pastores, igual, me compartían sus profundas inquietudes ante la frialdad y las confusiones mismas en las redes sociales. En especial por las profundas desinformaciones o alteraciones en la información que se da. Para la mayoría, dicen, esta guerra comenzó el 28 de febrero y la comenzaron los Estados Unidos e Israel. Pero no, eso no es verdad. Para ello, entonces, analicemos y compenetrémonos y después vamos a ver el significado de esta guerra que traspasa los límites políticos y por eso es sumamente impredecible. Hablando logísticamente, ¿cómo va a terminar? Déjeme compartir a continuación. ¿Cuándo comenzó este conflicto que en estos momentos contienen la atención de todas las potencias militares del mundo? Es decir, este conflicto que algunos piensan, y yo creo también sí, comienza realmente cuando cuando Rusia invade Ucrania. Y como dije en una conferencia en ese mismo año en Bruselas, Bélgica, Rusia estaba 100% seguro que esa guerra en Ucrania la iba a ganar en cuestión de un mes, 3 semanas. ¿Por qué? Porque Rusia es la segunda potencia mundial, militarmente hablando. Ucrania es un país eminentemente, como diríamos, como un David contra Goliat. Por lógica, Rusia tenía que haber ganado rapidísimo esa guerra. Pero pasan los meses y los meses y no va ganando. En aquel momento dije en Bruselas, Bélgica, me preocupa, porque Rusia sabe que detrás de Ucrania están los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Me preocupa que esto vaya a hacer que Rusia empuje a otros países en el Medio Oriente para crear el conflicto en el Medio Oriente como una forma de venganza. Eso lo dijimos en Bruselas, Bélgica. Unos 7 meses después de haber comenzado esa guerra en Ucrania. Bueno, en este momento está a punto de entrar a su 5.º año.
Y Rusia todavía no ha ganado esa guerra. Así es que inmediatamente surge el otro problema. Y qué interesante que esa guerra comienza exactamente con el aliado más súper cercano de la Unión Soviética o de Rusia, como es Irán, sumamente cercano. Hablemos entonces, dice, donde ya están llamando la atención de todas las potencias. Este conflicto que vamos a hablar, no solamente está metido allí Rusia, ya se sabe abiertamente que le está proporcionando drones, sino que en estos sospechas y ciertas evidencias que se están dando ya, hay buques poderosamente armados ya de la tercera potencia. Algunos dicen la quinta potencia, porque la primera es Estados Unidos, la segunda es Rusia, la tercera es Francia, la cuarta es Inglaterra, la quinta, China. Que por cierto es sumamente poderoso. Yo diría la tercera es China, más bien, tercera potencia. A los expertos dicen que definitivamente, políticamente, por debajo China está ya involucrado en esta guerra. Primero porque el país que vamos a hablar que inicia esta guerra es uno de los grandes proveedores de petróleo a China. Así que China tiene grandísimo interés también en esta guerra. Pero sin darse cuenta, es parte de la carnada escatológica en la profecía de la guerra de Armagedón, que recuerde, será el final de la gran tribulación. Déjeme terminar la lectura que estoy hablando. Estamos hablando del conflicto de la guerra entre Irán, USA e Israel. Interesante. Realmente el conflicto, aquí está la historia. Por favor, para los que siempre están condenando que estos gringos y que estos sionistas judíos iniciaron esa guerra. Ojo, estás muy equivocado. Porque eso no es la historia. No fue ni Estados Unidos ni Israel los que iniciaron esta guerra. Por favor, al César lo que es del César. Y la historia no puede ser violentada. Este conflicto comenzó realmente aquel 7 de octubre del 2023. Aquel atentado horrible, diabólico, salvaje, esa es la palabra más correcta, que cometieron los terroristas de Hamás. Déjenme terminar de leer. Cuando el grupo terrorista Hamás, quien es directamente patrocinado, oiga bien, patrocinado directamente por Irán, cometió un salvaje atentado terrorista contra el pueblo de Israel, asesinando a más de 1.200 civiles ese día, entre personas, jovencitos, ancianos y niños y mujeres. No perdonaron nada. Y secuestraron a más de 260 israelíes, incluyendo un niño de 7 meses, que por cierto no regresó vivo, y un anciano de 87 años que tampoco regresó vivo. Eso fue la noche, la mañana del 7 de octubre. Un golpe durísimo contra el pueblo de Israel, contra la población civil de Israel. Que por cierto, no solamente fue el atentado, sino que paralelamente dispararon centenares de misiles contra la población de Israel. Pero no solamente fue allí, sino que un día después, déjeme terminar, un día después,
El 8. Sí, el 8 de octubre del 2023. Van a atacar a Israel simultáneamente y por un periodo largo, hasta de más de 7 meses consecutivos, desde 7 puntos diferentes, de andanada de misiles. El mundo lamentablemente solo miró y la cargó contra Israel por defenderse. Pero la mismísima Naciones Unidas, que se hizo de la vista gorda, y ni se diga la media, se hacían de la vista gorda para decir la realidad. Y que aquel pueblo chiquitito, de solo 50,000 kilómetros, no solamente fue objeto de un ataque sin misericordia y una andanada de misiles ese 7 de octubre, sino que un día después tuvo que enfrentarse. Pero veamos lo que tengo escrito a continuación. Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él diciendo: así ha dicho Yahweh. Expertos rabinos dicen que aquí, príncipe de Mesec y Tubal, Gog y Magog, es el mismo espíritu de Amalek, ese espíritu que siempre ha estado permanentemente allí desde el Antiguo Testamento, en ese espíritu de odio que se tiende hasta los confines del norte, es decir, Rusia. Se conoce como el espíritu maldito de Amalek. Esto, así dice el Señor: yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto con todo tu ejército, caballos y jinetes completamente equipados, una gran multitud con paveses y escudos, armados todos ellos con espada. Y mire lo que dice aquí: Persia. Oiga, está mencionando directamente y en primer lugar a Persia, es decir, Irán, Cus y Fud. Qué interesante, porque esa es la región que hoy se conoce como esa parte extrema donde Arabia Saudita está teniendo serios problemas en estos mismos momentos. Yemen, aquí lo está diciendo que se va a unir ellos, dice, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togorma. Aquí involucra a los pueblos del norte de Israel, en especial Togorma, quien no ha participado en esta guerra, pero sí ha sido eminentemente agresivo en sus palabras. Estoy hablando del presidente Erdogan de Turquía, quien ha estado desde el mismo inicio en una forma agresiva y dura abiertamente contra el pueblo de Israel. Abiertamente ha dicho que no es amigo ni le interesa ser amigo del pueblo de Israel. Y abiertamente ha apoyado a los terroristas contra el pueblo de Israel. Por eso está mencionado aquí. Dice: de los confines del norte, con todas sus tropas, y muchos estarán contigo. Ezequiel 38:1-6. Qué impresionante. Y muchos estarán con ese espíritu que se conoce como el espíritu maldito de Amalek. ¿No es cierto que la situación en esta guerra, como vamos a ver la historia, pero
de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, que no es un preludio de lo que va a ser la gran tribulación. Los espíritus de rana, las redes sociales, han traído como la crisis que estamos viviendo ahorita, los mismos evangélicos con las redes sociales, con un montón de cibernéticos, dando unas terribles confusiones. Se conocen como los espíritus de rana. Han llevado una desinformación sobre esta guerra para hacer que multitudes se volteen contra el pueblo de Israel. Es exactamente la profecía aquí. Entonces dice, y muchos pueblos estarán contigo. Eso yo le digo a muchos de los que están allí en vivo y todo. Ten cuidado tú que no hayas sido arrastrado por ese espíritu antisionista, antisemita, como le quieras llamar. Porque si estás allí, entonces estás dentro de esta profecía que estamos leyendo. Eso quiere decir que eres parte del espíritu de Amalek. Si eres evangélico, yo te pediría que hagas una reconsideración. No te condeno porque posiblemente has sido arrastrado por los espíritus de rana de las redes sociales. Pero sí vale la pena. Por eso dice el dicho, quienes desconocen la historia están condenados a cometer los errores del pasado. Por esta desinformación que está profetizada sobre esta guerra. Tengo múltiples de temas en mi canal de YouTube relacionados a la guerra de Gog y Magog. Ustedes los han visto y el que no lo han visto pueden ir. Y en ella estoy diciendo que tengo sospecha, porque no puedo decir que es así, sospecha que esta guerra de Gog y Magog pudo haber iniciado ese 7 de octubre. ¿Y por qué? Primero, toda la información que da Ezequiel 38 y luego Ezequiel 39 es impresionante cómo exactamente Israel en el 2024-2025 golpeó con toditititas sus fuerzas a esa multitud de enemigos que lo atacaron desde los aires. Desde los aires, porque interesante como hemos sacado múltiples, como cúpula de hierro que la tenemos allí, y se enviará saetas ardientes en los aires, y asimismo yo las interceptaré como relámpago, las destruiré. ¡Wow! Eso es lo que hemos visto en este momento. ¿Qué hubiera pasado si Israel no hubiera inventado, que fue parte de la profecía, esta arma cúpula de hierro? Por lo que, déjeme ver si tengo comentario escrito en relación a lo que pasa a partir de ese 8 de octubre del 2023. El día 8 de octubre del 2023, Israel es atacado simultáneamente y sin parar, por los siguientes meses, desde 7 puntos diferentes. Mire bien, desde Yemen, desde Irak, desde Siria, desde Líbano, desde Gaza, desde 2 puntos diferentes, en el mismísimo territorio de Israel. Y por supuesto, el verdadero cerebro de la guerra detrás, que no solamente financió económicamente y llenó de miles de misiles a todos estos grupos que ya mencioné, sino que él directamente también participó. Irán. Por eso no es una sorpresa que en Ezequiel 39 que acabamos de leer menciona exclusivamente a Irán, o sea, Persia. En Gaza los territorios de Hamás utilizaron, mire bien, oiga bien, en Gaza los terroristas de Hamás utilizaron a la población civil como escudos humanos para explotar la mentira de que los judíos estaban asesinando a la población civil. ¿Por qué? Toditititita la prensa, que abiertamente sabían, y lo saben, porque eso nunca ha sido oculto, nunca, que los
Los terroristas de Hamas utilizaron deliberadamente a la población civil del pueblo palestino, es decir, hombres, mujeres y niños, y lugares sensibles como los hospitales, las escuelas y hasta las iglesias, para desde esos lugares disparar andanadas de misiles contra el pueblo judío. Israel tenía dos alternativas: quedarse de brazos cruzados, no hacer nada y esperar que sencillamente su población civil israelí sufriera las peores consecuencias, o en otras palabras, la aniquilación. Les decía a dos jóvenes que me fueron a dejar al hotel, dos lindos jóvenes de origen nicaragüense, allá en Houston este domingo. Les decía a ellos: si ustedes hubieran estado en los zapatos de Israel, ¿qué hubieran hecho? ¿Se hubieran quedado de brazos cruzados? ¿O hubieran respondido aunque la población se les iba a venir la población del mundo se les iba a venir encima diciéndoles que estaban atacando a civiles? Los dos jóvenes sin titubeo dijeron: no sabíamos eso. Sí, porque nunca se quiso decir la mismísima nota, que lo sabían los periodistas abiertamente, que desde los lugares de concentraciones civiles, de lugares sensibles como hospitales, como escuela, desde allí utilizaban para disparar, porque ellos sabían que la defensa israelí respondería al lugar de donde se estaban disparando esos misiles. ¿Y quiénes eran el escudo de donde se estaban disparando esos misiles? La población civil. Que por cierto, nunca el presidente de España tuvo ¿cómo se puede decir? La generosidad de decir que Israel es el único país que antes de responder al ataque manda aviso para que la población civil trate de apartarse. Los expertos dirían: ¿cuál es ese ejército que antes de responder al enemigo le avisa que lo va a hacer? No existe, solo Israel. Israel trató al máximo, siempre mandaba aviso a la población civil de los palestinos. Pero es difícil cuando la misma población civil de Palestina era objeto de escudo ante estas bestias terroristas que los amenazaban si querían salir huyendo. ¿Verdad que no sabías esa historia? Interesante. Ahí realmente entonces esta guerra inició no con Estados Unidos y no con Israel. No fue Estados Unidos ni fue Israel los que iniciaron esta guerra. Por el otro lado, y se menciona en Ezequiel 38 y 39, y lo toco en unos temas que están allí en nuestro canal de YouTube, en las guerras de Coc y Macón, los varios temas están allí, donde hay pasajes ahí que dan a entender que parece que va a haber un estallido de algo que identifica hoy en día uno como armas nucleares. Y esa es la preocupación profunda en esta confusión de esta guerra que se está dando en estos momentos. No sabemos si en estos momentos ya Irán, o en la siguiente semana o meses, mientras se le da larga a esto, pueda tener ya armas nucleares, o cuando mínimo, dicen los expertos, armas sucias para tratar de usarlas, ya sea contra el pueblo de Israel o contra los mismos países árabes
quienes en una forma sorpresiva, en su totalidad se alejaron de Irán. Y aunque no abiertamente, pero en cierta forma, están con Israel en estos momentos. Pero todo eso es profético también. Pero déjeme seguir compartiendo con ustedes. Creemos que en este conflicto pudo dar inicio la gran profecía de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y 39. Guerra que está profetizada previo al gran pacto de la semana 70 de Daniel. Ojo, mire la profecía. Lo que indica que esta guerra va a seguir recrudeciéndose y creando confusión en toda la región. Quienes finalmente clamarán a gritos el fin de esta guerra, finiquitándola con el famoso pacto. Es por eso que hay confusión profunda en estos momentos. Confusión profunda en esta guerra. Una de las cosas profundas que se está dando, y voy a estar precisamente el 28, estoy invitado en la Alianza de Pastores de Houston, Texas, el 28 a las 10 de la mañana. Ahí están dando los pastores información y a nuestros pastores amigos les vamos a pasar el flyer, porque han pedido, y va a haber personas también importantísimas que van a estar, algunas de las personalidades que me va a acompañar allí, grande, han pedido que toque el tema sobre la guerra de Irán, el estrecho de Hormuz y la famosa teología de reemplazo que está envenenando a nuestra iglesia evangélica. Y por esas mismas de estas confusiones profundas es que estamos hablando de este tema. Tengo la lectura de Daniel 9, 26, 27, pero déjenme leérsela en la parte final mientras miramos esta imagen de estos dos personajes que están en los labios de todo el mundo, como echándole la culpa que ellos dos son los que iniciaron esta guerra. No. Ya lo aclaramos. El anciano rostro fiero, que posiblemente está parte de la profecía también hacia ese gran pacto. Pero en este momento Israel necesitaba ese respaldo a quien yo, en uno de los temas que tenemos ahí de la guerra de Gog y Magog, le llamo el hermano mayor de Israel. Ese hermano mayor que siempre ha estado, que Dios ha utilizado para defender a Israel. ¿Se acuerdan en la guerra del Yom Kippur? Cuando una vez más España volvió a repetir la misma acción sucia. Cuando en aquel momento en que Israel es atacado en la guerra de Yom Kippur en el 1972, donde Israel estaba en su ayuno de 48 horas, de 28 horas, cuando toditito su ejército estaba en la sinagoga, y cuando Israel había cometido un error garrafal, no tenía suficientes municiones. En ese momento en que Israel necesitaba reabastecerse, cuando la tecnología, super tecnología que tenemos hoy no existe, no existía en ese momento. Estados Unidos fue el único país que de inmediato se preparó con sus superaviones Hércules para mandar munición y armas al ejército de Israel para defenderse. Pero los aviones Hércules de Israel necesitaban reabastecerse de combustible. Y el aeropuerto en el Mediterráneo más cercano para hacerlo era España. E increíblemente España cerró todititos sus aeropuertos para no dejar que los aviones de Estados Unidos se reabastecieran de combustible para ayudar a Israel.
Y fue cuando Estados Unidos hizo la famosísima hazaña de película. La primera vez en que los aviones se reabastecen en el aire desde el Mediterráneo de combustible para ayudar a Israel. Qué interesante. Porque efectivamente este 28 de febrero en que Estados Unidos junto con Israel, paralelo, y tenemos suficiente, hay tantos temas que he hablado de esto allí en nuestro canal. Paralelamente, porque habían sospechas profundas de que Irán estaba preparando, no solamente había iniciado esa guerra, estaba preparando un ataque sorpresa peligrosísimo contra el pueblo de Israel. ¿Y saben qué es lo interesante? Que una vez más España cerró todititos sus aeropuertos para que los aviones de Estados Unidos no se reabastecieran. Es por eso que el anciano rostro fiero estaba sumamente enfurecido con este presidente de España. 2 veces repitiendo la misma. Igual que en el 72 Israel estaba solo, igual en esta ocasión, solo Estados Unidos ha estado a la par de él. No olvide que la palabra de Dios dice, y bendecirá a los que te bendigan, pero también tenemos que resaltar en esta ocasión que no sucedió en el 72. Porque a lo contrario, los mismos países árabes eran parte de la guerra contra Israel. Pero en esto ha pasado algo interesante. Los países árabes, incluyendo el mismísimo Jordania, se han mostrado amigables hacia Israel y hasta han ayudado a detectar los misiles contra Israel. Por supuesto, todo esto tiene un acontecimiento profético. Camino hacia el gran pacto. Por eso recalcaba la imagen de los 2 hombres esto. Pero interesante lo que quiero compartir con ustedes. Según lo que dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo que leímos, uno de estos teólogos, es un teólogo, pastor de origen mexicano, y lo respeto mucho y tiene bases bonitas en cuanto a la Trinidad y todo eso. Lo único que nos compartimos, él puede ser teólogo, pero no es escatólogo. Se considera tribulacionista porque él mismo cree que la iglesia pasa por la gran tribulación, él y su grupo de iglesia que tiene en México. Ellos dicen que van a pasar la gran tribulación y no tengo dudas que sí lo van a hacer. Solo que no compartimos esa doctrina nosotros, o esa corriente, no es doctrina, sino corriente. Y por lo mismo, como él cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, en uno de sus temas relacionados a la guerra de Gog y Magog y hablando del estrecho de Hormuz, él da a entender que esos demonios, esos 4 seres que hablamos, por cierto, en nuestro canal de Masterclass, lo hablamos, y que vamos a hablar en más profundidad este viernes, sábado y domingo, donde vamos a estar allí. Atención, gente de Nueva Orleans, allí en esa agujerita de Nueva Orleans, en el pueblo de González, Luisiana. Hay con la pastora Ismelda de la Cruz y la iglesia Rey de Reyes. Iniciaremos viernes, sábado y domingo esos temas profundos y el momento que estamos viviendo. Allí vamos a estar. Mayor información en nuestra página web www.bolaines.org. Allí, en González, Luisiana, en las afueras de Nueva Orleans, este viernes, sábado y domingo. Y en nuestro masterclass hablamos de esos demonios que van a ser sueltos, que están atados junto al río Éufrates. Según este señor, este pastor, que como dije, mi respeto para él también, es un buen hombre, solo que hay, en la teología hay muchas cosas que a veces no compartimos los teólogos, corrientes sobre todo, aunque en los que es principios doctrinales sí estamos totalmente de acuerdo, y en eso él está de acuerdo, en que en la Trinidad del Señor, él está de acuerdo completamente en la deidad de Jesús, en todo eso, solamente que cuestiones escatológicas anda bastante por lo mismo, por la línea corriente que él sigue. Y ante esa corriente que él sigue, como ellos creen que van a pasar la gran tribulación, según ellos ya están en la gran tribulación.
Y según este teólogo, hablando del estrecho de Hormuz y de todo esto, y que ya fueron, da a entender que ya fueron sueltos. Solo que hay un serio cuestionamiento en esto. Porque lo leímos al comienzo. Nótese, que dice que el sexto ángel, oiga bien, el sexto ángel, ¿por qué no se lo leo de nuevo? Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta, y oyó una gran voz entre los 4 seres vivientes del altar de oro que estaba delante de Dios, el cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Es la sexta trompeta, antes de la séptima. Entonces estamos hablando ya para la parte final de la gran tribulación. Si él cree que esto ya parte de esto, es decir, para él y para muchos en las redes sociales de cibernético, están diciendo que ya estamos en la gran tribulación. Y si esto ya está poniendo el ejemplo como esa sexta trompeta, hay serios problemas. Número 1 es, entonces, ¿quién es el anticristo? Porque si ya estamos en la gran tribulación, entonces ya debe estar el anticristo. ¿Quién es? Pues el anticristo en la gran tribulación se va a dar a conocer públicamente. Y no va a negar. Él no va a negar quién es. 2. ¿Y dónde están los 144,000? O es que también él, que es muy probable que sí, sea parte de la famosa, tema que vamos a tocar con los pastores también en Houston, de la famosa teología de reemplazo. Es decir, que está en la misma línea de los testigos de Jehová, pero no lo declaran así, en que los 144,000 es la misma iglesia. Pero como lo explicamos también en Masterclass y en nuestro libro Israel al filo de la profecía, los 144,000 no son gentiles. Son 100% judíos. Entonces la pregunta es, si ese señor cree que eso ya son el sexto ángel, que la sexta trompeta, que es la parte ya casi final de la gran tribulación. Entonces hay preguntas. ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde está el pacto? Y si ya se hizo el pacto, recuerde que el pacto dice que es de 7 años, que a los 13 años y medio se rompe. ¿Cómo explicaría? ¿Cómo explicaría esto? Los 144,000. Y los 2 testigos, ¿cómo lo explicaría? Y el pasaje que utilizo en un tema que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube que se llama Pruebas Indiscutibles, ¿por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación? Donde digo que Pablo dice: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones por todos los que están en alta eminencia, o sea, en poderes políticos y en todo. Y aplico que todo eso es para el periodo de la gracia. Porque en la gran tribulación no vas a poder orar por el anticristo. Y Pablo dice allí en los Romanos, capítulo 13, dice: sujétense todos a las leyes establecidas, porque ninguna ley es puesta. Pero está hablando del periodo de la gracia. Pero si dice que vas a pasar la gran tribulación, entonces, ¿vas a tener que ponerte la marca de la bestia? Porque va a ser ley. Va a ser ley ejecutada por la bestia anticristo. Las 3 bestias, como explico aquí más bien, porque son 3. Aunque hay misterio profundo ahí. Con el antipadre posiblemente algo va a pasar. Si es que fuera así. 2028, algo va a pasar. Cuando esté a punto de finiquitarse el pacto. Valdría la pena hacer un análisis de los famosos Simpson. No olvide que los Simpson son parte de la élite. Igual que la película de Steven Spielberg, como que te están preparando el rapto. Hollywood. También hablan los Simpsons algo del 2028 que te ha relacionado con el antipadre. Porque recuerde que el antipadre tiene que salir para que venga el otro. No sabemos si el antipadre va a ser el que va a finiquitar el pacto, o al menos dar los pasos finales del pacto, y algo pasa.
Lo único que sabemos, ¿se acuerda la lectura que leímos? Se le prometí que se lo iba a leer. Lo único que sabemos es que ese pacto, sí, que le voy a leer a continuación, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 26, 27. El famoso pacto de la semana 70 de Daniel. Es posible que esta guerra que está pasando ya en la parte cruda de Irán, que hemos dicho que pudo haber iniciado Gog y Magog y termina con Persia. En este momento la situación está confusa. Estados Unidos ha vuelto a golpear durísimo. Otra vez entró el conflicto del estrecho de Hormuz. Y en este momento se está dando lo que se llama una profunda confusión entre las mismas naciones aliadas de Estados Unidos. Es posible que esto se vaya a extender, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto puede llegar a salirse de las manos y provocar gritos, pero gritos de que a como dé lugar se llegue a tomar decisiones duras, drásticas, para que provoque el famoso pacto, que por cierto, no sabemos si se va a llegar o se puede hacer antes o antes, pero sí hay fecha límite. Digo límite, amparado en las palabras del mismísimo príncipe de Arabia Saudita en diciembre en la Casa Blanca, cuando el periodista le pregunte: ¿están listos ustedes de Arabia Saudita para firmar el gran pacto? Él dijo: sí, estamos listos para el 2028 lo más tardar. O sea que ya hay fechas también. O sea que esta misma guerra provocaría el gran pacto. Y no acuerde, y no olvide, que el pacto es el que da inicio a la gran tribulación. Por eso este famoso teólogo de origen mexicano, lo entiendo por su teoría de que él es tribulacionista, que va a pasar la gran tribulación. Pero como dije, hay profundas preguntas que no pueden responder. Una, no podrán sujetarse al anticristo, ni recibir la marca de la bestia. Pero entonces, ¿dónde está Romanos 13? Porque Romanos 13 está hablando que toda la iglesia. Eso es lo que nosotros hablamos en las pruebas contundentes. ¿Por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación? Mírenlo, por favor. Donde hablo que eso es para el periodo de la gracia. En este periodo de la gracia nosotros estamos obligados como cristianos a orar por todo, por nuestro gobernante, así le guste o no le guste a usted. Aún por el anciano rostro fiero que está en el poder de los Estados Unidos, le guste o no le guste, estamos obligados nosotros a orar por él, por republicanos, por demócratas y por todos, hasta que se termine el periodo de la gracia, que la iglesia es arrebatada. Y entonces entra el gobierno de la bestia. Y ahí viene la pregunta entonces, a los que dicen que se van a quedar, ¿entonces van a tenerse que sujetar a las leyes del anticristo? Bueno, les recomiendo ver el estudio. En síntesis, los 4 seres que están atados en el río Éufrates todavía no han sido sueltos. Pero lo que sí estamos viendo es el preludio del camino de esta guerra confusa, porque es una guerra confusa, de profundas confusiones, donde está relacionado el príncipe. Lo vamos a hablar en profundidad para los pastores, en la alianza de pastores, con las personalidades que van a llegar también el día 28 a las 10 de la mañana en Houston, Texas. Vamos a hablar más profundo. Todo se está dando. Todo se está dando. E inclusive la profunda indiferencia de la iglesia a hablar de los tiempos finales y de la venida de Cristo. Es como que la iglesia se enamoró de Babilonia y ya no quiere irse. Todo eso es profético. Sin embargo, siempre Dios tiene un remanente. ¿Recuerda las 10 vírgenes?
5 prudentes. ¿Eres tú miembro de esos 5 prudentes? Es decir, de ese remanente que tiemble, reviente, truene, siempre va a permanecer fieles y firmes en el Altísimo Dios Todopoderoso y esperando la gloriosa venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Definitivamente, señores, esta guerra de Irán es profética, pero no estamos todavía en la gran tribulación. Es el preludio y quizás tal vez ya parte de la guerra de Gog y Magog, pero es el preludio que va a dar lugar. No olvide que la guerra de Gog y Magog que estamos hablando de Ezequiel 38 y 39 no tiene nada que ver con el Gog y Magog que se menciona en los testigos de Jehová ahí en Apocalipsis 20. Nada que ver la una con la otra. Así que es impresionante. También tengo un tema de eso en mi canal de YouTube. Te invitamos a que te hagas miembro de nuestro canal. Por favor, invita a otros de tus contactos que se hagan miembros de nuestro canal para que estén recibiendo información. Y cualquier información, temas profundos y todo. Y recuerde, si damos una información porque nos hemos documentado, no agarramos nada al azar. Así que te invitamos a que te hagas miembro. Si no lo eres, solo métete a nuestro canal de YouTube, suscríbete, pon la campanita y por favor ayúdanos a traer otro contacto. Igual en nuestra Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos ellos, para que estés al pendiente. El tema profundo que estamos tocando en nuestro masterclass. Por ejemplo, elementos que siempre, si ustedes supieran la profunda, si están solamente cuando algunos amigos en TV, oye, mencionar eso, que hablan que eso de que creen en el arrebatamiento, pretribulación y la dispensación, y hablan, pero enormes incoherencias, porque como la anécdota que le hablé, ¿se acuerda la del burro que le ganó al tigre? ¿Para qué ponerse a discutir con ese tipo de gente? Mantengámonos firmes y fieles en nuestro principio y en lo que dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. No en interpretaciones de la profeta tal que vivió allá en 1939 y que ya está muerta. No. Nosotros no vivimos de interpretaciones pasadas. Vivimos del presente de la bendita y gloriosa palabra. Ese significado, como decimos en Masterclass, no consiste en nuestra interpretación, sino en el tiempo que Dios le tiene determinado que se cumpla. Esa es la palabra de Dios. Por eso te invitamos a que te hagas miembro de nuestro canal y que compartas esta palabra con todos los demás. No olviden, Cristo viene pronto. Mantengámonos fieles al Señor y respalda a tu pastor que cree en la venida del Señor. Respáldalo con toda tu fuerza para que juntos en iglesia también esperen la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Y estén atentos, en cualquier momento estaremos con ustedes. A los de Luisiana nos vemos este fin de semana. Que Dios me les bendiga.